pudiéramos utilizar la Logia Blanca y sus rectores, pudiéramos utilizar el INRI Mayor, el Adibuda, el Agnostos Deos o Deos, o pudiéramos utilizar una infinitud de nombres que a través de todos los tiempos, de todas las culturas y en todos los textos están descritos. Entonces, detrás de toda mecánica de la vida hay un mecánico, hay una inteligencia que rige esas mecánicas. Pero hay dos principios mecánicos muy importantes que queremos recordar, que también son obstáculos para que nosotros logremos la iluminación en el ser, para que logremos la cristificación y para que logremos verdaderamente la autorización íntima que es el drama cósmico, es decir, la vivencia y el desarrollo de nuestro Cristo íntimo en el mundo. Y eso es totalmente iniciático porque pertenece a los misterios del drama cósmico, repito. Entonces, ¿cuáles son estos dos principios? Que son mecánicos: la ley de la evolución y la ley de la involución. Así como actualmente se demuestra que el hombre no viene del mono, es decir, las personas no venimos del mono, eso ya está demostrado, pero sin embargo se sigue enseñando esa teoría. También está demostrado que no puede existir nada sin la energía y sin un creador. Y esto es más que interesante. ¿Por qué? Porque la mecánica no nos lleva a nosotros a la liberación final, ni a Dios, ni a la verdad. Aquí esto es idolatría. Me explico. Aquella persona que le gusta el pseudo espiritualismo, el pseudo cristianismo, la pseudo metafísica, el pseudo esoterismo, el pseudo ocultismo, o más aún y más grave, aquellas personas que estudian metafísica y que estudian sin lo pseudo, si consideran que con la ley mecánica van a llegar a Dios, son idólatras. Ese es el punto. Porque para llegar a Dios no vamos a llegar con la mecánica, porque la mecánica no llega hasta Dios. La mecánica tiene un punto máximo de desarrollo y después de esa evolución viene involución. Porque esas son dos leyes opuestas que en armonía mantienen el universo firme en su marcha, con un constante fluir de dinamismo. Ahora bien, la ley involutiva tampoco nos lleva a nosotros al Cristo, al Padre, a la inmortalidad, a las altas esferas de la iniciación, a la budeidad, al nirvana, no, a la felicidad, no, la involución tampoco. Y el límite de la involución es la evolución. Dentro de ambas hay una vertical, una que no se ve, que es la revolución. Pero esta revolución, esta ley, no es ni mecánica. Esta ley no es política, no es idealista, no es violenta, no es de armamento, no es de opresión, no es de buenas intenciones, no es de aguardiente, no, ni de corrupción, no. Esta revolución ni es cultural, no. Esta revolución es la revolución de la conciencia. Entonces llegamos a un tema muy espinoso, porque la esencia de la conciencia es el principio budista dentro de nosotros, o búdico, es la energía con la cual se puede cristalizar el alma. Entonces la esencia de la conciencia es lo único que nos puede enlazar, que nos puede comunicar, que nos puede conectar con Dios, con el espíritu, con lo real. Entonces, la ciencia de la conciencia es lo que estamos hablando aquí, ahora, y en Superando Nuestros Límites. Continuando con nuestra edición 173 de Superando Nuestros Límites, ciertamente tenemos un basamento para continuar con nuestro compartir sobre la revolución de la conciencia, es decir, emancipándonos de la fuerza de la izquierda y su sendero, y de las fuerzas de la derecha y su sendero, tomando como camino el centro
Y esto es algo extraordinario porque en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, metafóricamente se hace referencia a ello. En el caso del Antiguo Testamento, podemos señalar a Isaías, aunque en otros textos también se describe. Y esto lo recordamos es porque ciertamente alguno de ustedes es sincero. Y dentro de su sinceridad y buenos propósitos y buenas intenciones, realmente quieren lograr despertar en el espíritu, platicar con el espíritu, desarrollar los dones espirituales. Pero sin embargo sufren porque no lo hacen. Y eso nos acongoja y no nos hace felices, porque nos esclaviza. Porque realmente decimos, si todo jornalero tiene derecho a su salario, ¿por qué? Si ando en el camino de Jesús, o ando en el camino de Buda, o ando en el camino de Dios, llámesele como se llame, sí diezmo, sí hago primicia, sí soy colaborador, o sí comprendo a mis semejantes, o sí soy caritativo, ¿por qué no gozo de la iluminación y de los poderes de los santos? Entonces es magnífico porque el capítulo de la Biblia es maravilloso. En Isaías 30, el título más o menos sería Magnífico Instructor, este es el camino, y dice ese capítulo 30 en el verso 20 y 21, y Jehová ciertamente les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión. No obstante, tu magnífico instructor ya no se esconderá, y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu magnífico instructor. Y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, anden en él, en caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda. Entonces el camino, según Isaías, no es la derecha, no es la izquierda, es el centro, es la revolución de la conciencia, porque el derecho es evolutivo, el izquierdo es involutivo y el del centro es reevolución. Es decir, una elevación, una trascendencia, una emancipación consciente, no es mecánica. Aquellos que consideran que pueden lograr la autorización íntima del ser, el adectado, la perfección, la santidad, la budeidad, el satori, encarnar al Cristo o encarnar al Padre, repito, a través de la ley evolutiva, es idólatra, está equivocado, fracasará. Igualmente así para los que lo consideran con la evolución, con los izquierdistas. No. Aquellos que vamos por el centro es distinto y es consciente, es voluntario, es intencional, es solo. Y tenemos al amor, a la gracia y a la luz que nos orientan a través del sol. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es el camino vertical? El camino vertical es el camino central. El camino central es el camino del centro. Pero el centro nuestro, como eje, como axial, nos lleva y nos conecta con el sol del mediodía y con el sol de la medianoche. Por eso fue que el Cristo dijo: yo soy el sol, yo soy la luz del sol. Porque ese es el camino del Cristo es el camino del sol. Por eso tenemos que convertirnos en un hombre solar. Y para convertirnos en un hombre solar tenemos que comprender que nosotros no somos hombres, sino que somos una posibilidad al hombre, porque actualmente somos una máquina humana, un mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre, totalmente lunar, es decir, emotivo, frágil, vulnerable, orgulloso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también existe
O podemos, dijéramos, conectarnos con Juan en su epístola, y él nos orienta aquí maravillosamente, pero realmente estoy, dijéramos, tratando de conectarme con el verso, pero estoy muy limitado porque como estoy grabando también, entonces no hallo cómo manipular la situación, pero haré el esfuerzo, pues. Entonces, en la primera epístola de Juan, el apóstol, él habla maravillosamente sobre el amor y nos describe allí, palabras más, palabras menos, que el que está con el mundo no está en Dios, y el que está en Dios no está con el mundo. Eso está descrito así exactamente. Lo estoy diciendo abreviando la situación. Ahora, ¿qué quiero destacar con todo esto? Es que si no estamos con Dios, estamos en la mentira. Si estamos con Dios, estamos en la verdad. Y esto nos lleva a nosotros al perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento no es ni mecánico, ni es de la derecha con la evolución, ni es de la izquierda con la involución, porque esas leyes mecánicas no nos llevan a nosotros a la perfección. Y ese es el objetivo de la luz, es el objetivo de Dios y es el objetivo, dijéramos, o el propósito de la creación o de la vida. También nos dice Juan en su epístola maravillosa, pero en la segunda, dice él allí: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por eso estoy hablando de la idolatría y de los ídolos. Porque el verdadero Dios es el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que por las palabras del mismo Dios Cristo, Él viene a dar testimonio de Dios Padre. Entonces, idolatría es entender con nuestra mente que Dios son tres personas, manifiestas y que se unen. No, eso es idolatría también. Porque Dios no es personal. Dios es unidad múltiple perfecta. Dios es el todo y único. Es el todo en la unicidad. Es el todo y lo único dentro de sus partes. Es decir, Dios es el verbo, el logo, el ejército de la voz, el gran Sabaoth.